opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos de nueva cuenta en un episodio más de su podcast Sentencias en Confianza. Agradezco a Bere que está conmigo de Hola. nueva cuenta. Y bueno, el día de hoy traemos una sentencia sumamente interesante, pero antes de comenzar queremos invitarlos a que den me gusta y sigan las redes sociales del Colegio Comprender. Nos encuentran en TikTok, en Facebook, en YouTube, incluso en Spotify. Asimismo, sigan nuestro podcast hermano de Culichía Chilango, El Derecho Nos Une. Bueno, como les comenté, hoy traemos una sentencia muy interesante porque analiza la perspectiva de género. Esta sentencia fue proyectada por la magistrada Julia María del Carmen García González y versa en materia de derecho agrario. De ahí también la trascendencia de la misma. Pues el acto reclamado, en el acto reclamado, la parte actora basa su petición en que la sentencia que recayó al juicio primigenio era una sentencia que vulneraba su, su condición de hombre y asimismo que estaba viciada y era absurda la concesión que se le había dado a la contraparte, porque pues por ser hecho, él aduce que por ser mujer se le otorgaron pues las garantías, ¿no? A ella. Y bueno, vamos a analizar ahora los antecedentes del caso. Bere nos va a platicar al respecto y a ver, Bere, ¿qué nos cuentas? Pues mira, les voy a platicar cómo empezó esta historia, pero pues sí, agradecemos la generosidad de la magistrada que nos compartió esta sentencia tan interesante, que además es muy pertinente, porque pues el sábado conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, entonces creo que nos viene bastante bien comentar una sentencia en materia de género. Que además tiene su origen es un tema de derecho agrario, como bien señalas. Eh, y lo que sucedió es lo siguiente, ¿no? Es un tema que también tiene que ver con familia, ¿no? Una señora y un señor se casan, creo que ahí en el año 1989. Sí. Y pues como todos los matrimonios buscan establecer su domicilio conyugal y lo hacen en una parcela que pues tiene una casa ahí, que al parecer son tierras que el papá del señor de alguna manera le heredó, pero como pasa muchas veces, no, nomás le dijo, esta tierra es mía, ahora es tuya, ¿no? Eso te No había un corresponde, título, ¿no? ajá, Ujú. exactamente, no había algún título que avalara eso, solamente estaba así. Entonces él adquiere esta parcela así y lo que hacen es que después formalizan y es en 1999 que el Consejo de los Ejidatarios dice, esta parcela es tuya, sí, claro que sí, y queda el nombre del señor, ¿no? Pero ya estaban casados y estaban casados bajo un régimen de sociedad conyugal que ahorita vamos a explicar un poquito a qué se refiere ese régimen. Pero bueno, ellos ya estaban casados, adquieren la parcela, entonces bajo este régimen de sociedad conyugal y pasan los años, ellos viven ahí, la parcela se casa en 1989, en 1999 formalizan la adquisición de esta parcela con la casa y ahí viven. Y en el 2017 se separan, ¿no? Él se va de la casa alegando que tienen problemas pues en su matrimonio y él solo abandona el hogar, ¿no? Entonces, lo que él hace es, a los 2 años, prácticamente, casi año y medio después de que se fue, en enero de 2019, inicia un juicio. ¿Para qué? Para reclamar que la señora que ya vivía en la parcela, bueno, en la casa de la parcela y pues la cuidaba, abandone esa parcela porque él dice el título que ampara la propiedad del lugar, pues es mío, ¿no? Entonces ella no tiene nada que hacer ahí. Tienen 2 hijos, ¿no? Un chico y una chica, y también están ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La señora pues se defiende de esta demanda que le promueven y contesta la demanda, pero además reconviene. ¿Qué es reconvenir? Cuando en contra de una demanda, nosotros también, o sea, no nada más contestamos, sino que además pedimos otra cosa, ¿no? Y aquí lo que hizo la señora fue decir,
pues es que yo ahí tengo ya 30 años viviendo casi, desde que nos casamos, desde que compramos la parcela, tengo 30 años viviendo ahí, entonces contrademanda con la prescripción adquisitiva de la parcela, es decir, la ley establece que son 5 años de buena fe, que pruebes de manera que has estado ahí, de buena fe, de manera continua, con diferentes actos, o tienes que acreditar. Y entonces dice, yo pues acredito que ya he estado ahí tanto tiempo y son 5 años, ¿no? Pero hay que poner atención y ojo en las fechas porque él se fue de la casa, abandona el domicilio conyugal en 2017. Entonces, él quería que se tomara en cuenta esa fecha para el cómputo de los 5 años y si tomamos en cuenta que eso fue en 2017, que él se va y demanda en 2019 y la señora contrademanda en 2020, pues no se habrían cumplido esos 5 años. Entonces, esto es muy importante y muy interesante por cómo se desarrolla el caso y qué es lo que hace en primero el tribunal unitario, ¿no? El agrario a la hora que resuelve y después cómo es que se confirma, ¿no? Porque lo que sucede es que en el tribunal agrario no le da la razón al señor y hace un estudio del caso con perspectiva de género, con esta herramienta de perspectiva de género que ahorita vamos a introducirla para ver de qué va y qué es y qué es lo que implica. Y no le da la razón al señor y le da la razón a la señora, es decir, ya reconoce que ha prescrito el derecho y entonces adjudica el bien a la señora. Y entonces el señor dice, esto es muy injusto, eso de que se juzgue con perspectiva de género es como un capricho, y se me está discriminando nada más por no ser mujer, por ser hombre, y entonces va a un amparo, ¿no? Promueve un juicio de amparo cuyo resultado es esta sentencia que hoy les traemos para comentar. Y y lo que se resuelve es lo que se resuelve y cómo se resuelve, pues es la carnita de nuestro episodio de hoy, ¿no? Entonces, vamos a platicar en primer lugar para entrar como en detalle, como ciertos conceptos que nos van a ayudar. El primero de ellos es como para platicar y como tener muy claro qué es el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Porque ellos se casaron así, ¿no? Sí, exacto. El régimen de sociedad conyugal, como pues bien lo dice, es un régimen, es el régimen patrimonial bajo el cual los contrayentes pues contraen nupcias, ¿no? Es decir, dentro de los requisitos que se establecen en los diferentes códigos civiles de las entidades federativas, se establecen requisitos para contraer matrimonio. Uno de estos son las capitulaciones matrimoniales, las cuales hacen referencia al régimen patrimonial bajo el cual van a establecer su matrimonio los contrayentes. En este sentido, la sociedad conyugal es el régimen patrimonial que consiste en la integración y administración del patrimonio común Ujú. diferente al propio de cada uno de los cónyuges. Ujú. Y se diferencia del de separación de bienes porque en este último, pues los cónyuges tienen o conservan más bien la propiedad y la administración de sus propios bienes, incluso después de haber contraído nupcias, Matrimonio. ¿no? Ujú. Ajá, el matrimonio, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues esto es en sí, eso es la sociedad conyugal, es un régimen patrimonial que versa sobre la administración del patrimonio que están generando en conjunto ambos cónyuges. Vamos Ujú, con lo que se genere o que se compra entre ellos cuando ya están ujú. casados Las bajo este deudas, régimen, incluso deudas, las ¿no? Ujú. absorben pues Todos en los dos, conjunto. ¿no? Ujú, Y ese es principalmente, ese es uno de los conceptos principales de esta sentencia porque recordemos que ellos se casan en el 89, pero en el 99 adquieren ya el reconocimiento como tal de dueño de la parcela. Pero obviamente pues nada más puedes poner a una persona como dueño y queda el señor, ¿no? Entonces, pues él se va en 2017 de la casa, abandona el domicilio conyugal ujú. y al año y medio antes de que se siquiera pasara el tiempo de prescripción, tal vez, demanda la restitución del bien para sí mismo, ¿no? Entonces, lo que hace esta señora, como decíamos, la afectada, pues se defiende y va y reclama la prescripción, ¿no? Demanda la prescripción del bien a su favor y vamos a
vamos a ver cómo aclarar qué es lo que debemos de entender por prescripción y justo en materia agraria, ¿no? Porque es una parcela, ¿no? No debemos olvidar eso, que es una porción de tierra donde hay cultivos, ¿no? Y la gente pues, normalmente ahí cultiva. De hecho, creo que hasta aquí en la misma sentencia se menciona que la señora es una mujer campesina, porque de hecho se dedica a cuidar la parcela y Sí, ya continuó con el cuidado de la tierra ahí, incluso de ¿no? animales, ¿no? Que tenían Exactamente. en la Entonces, parcela. ajá, Ujú, entonces pues se dedicó al cuidado de la parcela durante ese tiempo. Entonces, lo que hace el señor para defenderse de la prescripción que está demandando la señora, es decir, no ha transcurrido el tiempo porque la ley dice 5 años, pero yo me salí en 2017. Entonces, tu tribunal tienes que tomar en cuenta el tiempo a partir de 2017 y no a partir de otra fecha como la que nos casamos o como la del 99, que ujú. fue cuando adquirimos la parcela. Y entonces, lo que hace el tribunal es decir, a ver, primero la prescripción, te voy a decir qué es la prescripción, ¿no? El artículo 48 de la ley agraria establece que se entiende por prescripción es una figura jurídica para adquirir derechos ejidales por el transcurso del tiempo. Eso es la prescripción. Y a grandes rasgos, eso es siempre, ¿no? O sea, que adquieres derechos por el transcurso del tiempo. Este, cuando tienes la posesión de una cosa, ¿no? De algún bien, como en este caso la señora la tenía de la parcela. Pero tiene requisitos, ¿no? No nada más es así como que te apropies y ya, ¿no? Tiene que ser una posesión continua, pacífica y pública, ¿no? De manera que alguien más pueda dar fe o a través de algún testimonio de que tú has estado viviendo ahí, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver ya con material probatorio que tienes que presentar a la hora de que tú quieres que te reconozcan un derecho por prescripción, ¿no? Y son 5 años cuando es de buena fe y 10 años cuando es de mala fe, ¿no? Ujú. En cualquier caso, eso es así. Pero lo interesante es que sí hay una tesis que es aplicable en materia agraria que establece que, fíjense cómo dice la tesis, que es un criterio del Poder Judicial en torno a estos temas. Y dicen que esta tesis habla de que la prescripción en materia agraria solo opera entre consortes una vez que se ausente o fallezca quien cuente con la calidad de ejidatario. Entonces, con este criterio, que además es una jurisprudencia de aplicación obligatoria, pues la señora no habría tenido ninguna razón. ¿Por qué? Porque el tiempo de la prescripción, que son 5 años, sí debían considerarse a partir de que el señor se ausentó, ¿no? Ujú. Y esto pasó en 2017. Pero ¿qué hace el Tribunal Agrario? Dice, no, me voy a apartar de la aplicación de esa jurisprudencia. Y la razón es porque identifico una relación asimétrica de poder entre hombre y mujer que pone a la señora en desventaja. Entonces voy a tomar en cuenta otros aspectos, otra fecha, y esa fecha va a ser la de 1999 en que este, te otorgaron los derechos de la parcela, pero no debemos olvidar que te los otorgaron a ti y muchas veces eso corresponde entre ejidatarios a cuestiones sociales, a costumbres culturales de que es el hombre quien adquiere los derechos, ¿no? Y entonces por eso quedaste tú con él a nombre, o sea, el bien quedó a tu nombre y no a nombre de la señora, cuando en realidad se compró bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? O se adquirió bajo el régimen de sociedad conyugal el bien, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Tribunal Agrario y lo que hace es resolver a favor de la señora, ¿no? O sea, le dice al señor, no tienes razón, y entonces ha prescrito los derechos con relación al bien, porque pues ella ha estado ahí no nada más 5 años, no nada más año y medio desde que tú abandonaste el domicilio conyugal, sino ya está aprobado que, porque pues además exhibieron un montón de pruebas, que la señora lleva ahí viviendo más de 30 años, casi 30 años, ¿no? Me Sí. parece. Entonces dice, no. Y entonces va al amparo, ¿no? Y hace muchos Ujú. argumentos en torno a eso. Eh, lo que sí es que es interesante ver qué significa juzgar con perspectiva de género, porque es lo que llevó al juez a determinar esta situación, ¿no? Porque si finalmente sí había una desventaja para la señora conforme a la legislación y conforme a la interpretación que debía de hacerse la legislación con esta jurisprudencia que la ponía en desventaja. Entonces, lo interesante es ver cómo
cuando tratamos de salvaguardar derechos de las personas y derechos de grupos que normalmente están en desventaja, como son las mujeres, tenemos que apoyarnos en herramientas como es la perspectiva de género, que es justamente eso, ¿no? Una herramienta que nos permite interpretar la legislación e incluso lo que hace este tribunal fue la misma jurisprudencia, o sea, darle, en aplicarla, no apartarnos de ella para dar un alcance diferente con base en esta perspectiva que debe de haber, ¿no? Justo. Ujú. En eso y en el principio por persona, ¿no? También lo señala así, debido a que al aplicarla quedaba en desventaja, como dices, generando un desequilibrio entre los cónyuges. Bueno, ahora ya no eran cónyuges, más bien entre ambas personas Ujú. que las dos reclamaban la titularidad de esa parcela, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿qué es la perspectiva? ¿Qué es juzgar bajo la perspectiva de género? Pues en primer lugar hay que recordar que ya es una obligación para todos los impartidores de justicia, porque así también lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una obligación para que actúen para remediar aquellos efectos potenciales que generen una discriminación al aplicar el ordenamiento jurídico, ¿no? Entre las prácticas institucionales en contra de las personas, ¿no? En este caso, pues de las mujeres, porque estamos hablando Una señora. de una señora bajo todas estas condiciones que ya nos has estado platicando. Ahora bien, el magistrado, con base en todas las pruebas que aportaron las partes, determina analizar el caso bajo este método. Porque pues es un método analítico al final, como dices, una herramienta que permite analizar eh, bajo qué condiciones se encuentran las partes y en este caso se da cuenta que la mujer estaba en desventaja. ¿Por qué? Bueno, porque como dices, por su condición de, lo dicen en alguna parte de indígena, por su condición no solo de mujer, ¿no? Sino de que ella, esta parte me pareció sumamente relevante que dice, es que ella por pensar que era esposa de, Ah, sí, ¿no? Cree que tiene la titularidad claro. de la parcela porque aparte, pues, como estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal y al ser su esposa y que él abandona el hogar porque la dejó Ujú. en el hogar con sus hijos, Sí, pues ella asume que por estas condiciones o por estos ella elementos, tiene un ella derecho ahí. tiene un derecho, ¿no? Y dice, pues sí es cierto. Pero ¿qué nos dice también el juzgador y también la magistrada al resolver este conflicto? Que tiene que haber dos elementos, o se actualizan dos elementos en el caso, Ujú. que bajo los cuales se permite justamente analizar o aplicar la perspectiva de género, ¿no? Que es un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo, pues nos vas a platicar un poquito tú. Un poquitito. Sí, sí, sí. A ver, Pues, cuéntanos, Beri. pues sí, como bien señalas, justo juzgar con perspectiva de género es eso, no identificar como esas asimetrías que no permiten juzgar con igualdad, ¿no? Y este caso era uno de ellos. Y esas diferencias son, en principio, pues ser mujer ya te pone desgraciadamente es así, en una situación de desventaja en este contexto donde normalmente es un hombre quien queda como ejidatario, ¿no? Entonces, eso ya, entonces esto lo identifica el juez y lo ratifica o lo confirma la magistrada La a la hora muestra. que Ujú. vio el amparo y dice, no, es correcto. Y no es que se haya aplicado a capricho una perspectiva de género, sino que estamos obligados, como también bien Ujú. señalabas, a aplicarla en este tipo de situaciones. Entonces, cuando se va a aplicar o juzgar con una perspectiva de género, hay un protocolo, no crean que nada más es porque es mujer y porque le vamos a dar la razón. No, esto tiene que haber también una equidad, una igualdad entre las partes, independientemente de estas situaciones, ¿no? Y juzgar con perspectiva de género no quiere decir que vas a ser injusto con un hombre, eso es una idea equivocada, ¿no? Sino que tienes que seguir ciertos pasos para identificar que hay una desigualdad y a partir de ahí guiar el resultado de un caso para que sea pues lo más justo Sí, posible, ¿no? sí, eso me parece interesante lo que vas a comentarnos, Ujú. porque muchos piensan que se les violan sus derechos, ¿no? O Ajá, sea, por ser hombre, ¿no? O sí. sea, ya el hecho de estar eh,
en un juicio contra una mujer ya te ponen en Se desventaja sienten en y no es desventaja. así, ¿no? Creo que como autoridades jurisdiccionales, como dices, tienen ciertos lineamientos que deben de seguir y justo eso me parece muy interesante lo que nos vas a comentar y Exacto. compartir para que se entienda y ojalá, bueno, yo sé que nos lo vas a explicar con mucha claridad porque sí se genera mucha duda al respecto, ¿no? Sí, sí hay mucha duda. Y es que, pues sí, justo lo que dices, no perciben como cierta injusticia a la hora de que se aplica la herramienta, pero no, es realmente para lograr un Ujú. equilibrio cuando se trata de asuntos en donde hay estas desigualdades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, ya tiene un protocolo para que guía cómo aplicar la perspectiva de género y hay ya mucha, criterios del Poder Judicial en torno al tema y pues siempre debe verse el caso concreto, ¿no? Pero justamente por eso tenemos que analizar el contexto de cada caso en dos niveles y dice la Corte, uno es un nivel objetivo Mm. y el otro es un nivel subjetivo. Entonces, yo les voy a platicar tantito de lo que es el objetivo y ya Saraí ahí nos va a compartir el subjetivo y creo que los mismos nombres nos dicen de qué van más o menos. Sí. El contexto objetivo, dice la Corte, es el escenario del contexto, ¿no? Dice, es el ámbito como general en el que se está desarrollando un caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice la Corte que estamos en un contexto en donde hay un conflicto de derechos ejidatarios, hay una mujer campesina, ¿no? Como elementos de alguna manera vistos de manera en abstracto. Ese es el contexto que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar algunas claves en torno al tipo de conflicto y cómo se han manejado y nos permite poner en contexto las situaciones, aún sin ponerle nombre y apellido al conflicto, al caso, como pasa, ¿no? Y entonces, esta herramienta de juzgar con perspectiva de género nos va a permitir interpretar las normas y aplicar el derecho y apreciar los hechos y pruebas que forman parte de la controversia. Entonces, el tipo de casos a los que se va a aplicar esta perspectiva van a ser aquellos en los que haya una relación de poder o asimetría, o también en los casos en los que hay algún contexto de violencia, o también en casos en donde existe un trato diferenciado entre las leyes, ¿no? Que aquí podría suceder por lo que dice esta jurisprudencia. Entonces, lo que hace la Corte es decir, a ver, voy a señalar 6 puntos que son como los que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que juzgamos con perspectiva de género. Y en primer lugar, señala la Corte que hay que identificar si existen situaciones de poder, ¿no? Que por cuestiones de género dan cuenta de un desequilibrio entre las partes, entre la controversia, que aquí, como hemos venido adelantando, pues a lo mejor sí sucedía, ¿no? Ujú. También cuestionar los hechos y valorar las pruebas y se tienen que desechar estereotipos o perjuicios, ¿no? Porque, por ejemplo, le quitas credibilidad al dicho de ciertos grupos de personas como son las mujeres, ¿no? Eso sucede también. También tienes que ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Eh, cuando son pues a lo mejor insuficientes, hasta el propio juzgado puede llegarse de otras pruebas que permitan llegar a la verdad, ¿no? Como Ujú. dicen. También hay que este punto es muy importante para este caso en particular, ahorita vamos a ver por qué, porque debemos de cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y valorar el impacto diferenciado de la solución propuesta, porque muchas veces las normas o incluso, como sucede en este caso, la jurisprudencia, a lo mejor no es tan neutral, ¿no? A la hora de que dice la jurisprudencia, cuando sean prescripción de derechos ejidales, solamente, o sea, se van a computar a partir de la ausencia del cónyuge, de la muerte de a lo mejor ahí deberíamos de cuestionar la neutralidad de esa jurisprudencia, ¿no? Y también, bueno, hay que aplicar los estándares de derechos humanos y para eso tenemos la herramienta del principio pro persona que ya nos Ujú. compartiste de qué va y bueno, evitar siempre la utilización de lenguaje que estereotipe, ¿no? O que traiga una tendencia de este tipo. Entonces, con estos propósitos se logra el equilibrio de las relaciones entre las personas que estén en algún conflicto. Y esta es la herramienta, ¿no? Y entender que el contexto que tenemos que tener en primer lugar es uno general, que forma parte del nivel objetivo de la herramienta, pero también hay uno subjetivo, ¿no? Que ese es el que en el caso, pues nos vas a compartir ahorita, tú, Saraí.
Sí, justamente este aspecto subjetivo complementa lo que ya nos dijiste, ¿no? Que es el aspecto general u objetivo. El primero, como bien dices, es ver en qué contexto generalizado surge el conflicto y posteriormente, considerando todas las pruebas que han sido rendidas en el juicio, pues ver bajo qué contexto en particular se desarrolló el asunto, ¿no? En este caso, pues el Tribunal Agrario en primer lugar y lo confirma en la resolución el Juzgado de Distrito en materia administrativa, que bajo estas circunstancias sí se demuestra una inequidad entre las partes y por ello aplican la perspectiva de género. ¿Por qué? Bueno, pues porque con todas estas probanzas se demostró que la mujer en este caso estaba totalmente en desventaja, había un desequilibrio en la relación en primer lugar, pues porque ella, y se comprobó que desde que contrajeron nupcias, establecieron el hogar, su hogar conyugal en la parcela que está en disputa. Asimismo, ella probó que está enferma, consideró también, porque se aportaron diversas pruebas, es que la verdad es que es una sentencia mm, Muy muy, completa. muy completa, sí, pero aparte que viene toda una historia, ¿no? Que a lo Sí. mejor aquí no le hemos platicado, pero por lo que se lee, hubieron muchas probanzas que se aportaron Ujú. por ambas partes. Y bueno, en el aspecto subjetivo es esto, ¿no? Que ella es, en primera, sí es mujer, pero no por esto le están dando la razón, Claro. sino porque ella demuestra, como ya mencioné, que cuando contrae nupcias con el hombre, establecen su hogar conyugal en la parcela, asimismo, ella padece de diversas enfermedades, Sí, se hizo cargo de la parcela cuando esta se persona ausentó. se ausentó, se hizo cargo de los gastos, del cultivo, de los animales. Asimismo, ella manifiesta que sufrió violencia, porque esa es otra de las cuestiones que se dilucidaron en este caso, que ella sufrió violencia física y psicológica. Y como ya lo habíamos mencionado, al considerar que era la esposa de él, Ujú. pues, y Ah, que habían contraído nupcias bajo el régimen sí, bajo el régimen de conyugal, sociedad civil. de sociedad conyugal, Ujú. ella tenía derecho a esa parcela, ¿no? Entonces, también pues consideran la cuestión cultural, la cuestión escolar De ella. de ella, ajá, Ujú. eh, para juzgar bajo la perspectiva de género, y pues bajo todas estas circunstancias determinan que en efecto a ella le corresponde la titularidad de la parcela porque estuvo al cuidado de la misma y de su cultivo y de sus gastos, todos los gastos que se generaban, pues no solo a partir de que el hombre abandonó el hogar, sino desde mucho antes, ¿no? Como ya Sí, hemos dicho, desde que contrajeron nupcias, porque si bien la titularidad se les otorga en el 99 a él, sí, pues ellos habitaron la misma desde el 89, que fue cuando contrajeron nupcias, ¿no? claro. Entonces confirma en esta sentencia el juzgado de distrito, no se te está violentando a ti ningún derecho por ser hombre, sino Claro. que bajo todas estas circunstancias se arroja que sí hay una asimetría, un desequilibrio entre su relación, Ujú. ¿no? Y por ello hay que aplicar en la perspectiva de género, hay que proteger a la mujer bajo todas estas Claro. condiciones. Incluso me pareció otro aspecto muy que destaca, Ujú. que dan vista a la Fiscalía General de Justicia Mm, del Estado de del Estado México de México. por la violencia que pues esta persona ha ejercido contra la Contra la mujer, mujer. ¿no? O sea, no nada más se quedaron En la parcela. resolvamos Ujú. respecto a la titularidad de la parcela, sino también demos vista a la Fiscalía Claro. por si hay algo ahí que pueda surgir, ¿no? En contra de Sí. la mujer, o sea, la protegen más allá de. ¿No? Sí, y eso Ujú, está muy bien porque se trata también de a lo mejor no, uno podría decir, bueno, pero no tendría por qué haberse metido, pero como ya tenía conocimiento un juzgador de una situación que pudiera ser tema de violencia, ujú, pues da esta vista y pues ahora sí que hay que buscar, sí, como bien señalas, sí hay un tema también por ahí que resolver, ¿no? O sea, le da ese alcance, porque además las pruebas que allega la señora, pues tienen que ver con eso, ¿no? Que había violencia también al interior de cuando todavía estaban, digamos, ellos juntos. sí. Entonces, pues todo eso
se trata de acreditar. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que sucedió en este caso. Le niegan el amparo al señor, le dicen, no se te está discriminando por el hecho de ser hombre y además no estoy aplicando la perspectiva de género de manera caprichosa, no sé, y no lo hizo así ni el Tribunal Agrario ni lo estamos haciendo nosotros, sino, la verdad es que la sentencia lo que le explica es con razonamientos y fundamentos y hasta razones históricas, ¿no? De por qué se tiene que juzgar de esta manera e identificó esas asimetrías. Con esto en cuenta, le niega el amparo y confirma, uno, que él no va a tener derecho a la parcela, dos, la orden de que el bien más bien va a ser adjudicado a la señora, Ujú. porque incluso se obliga al Registro Agrario Nacional a que haga ya la inscripción a nombre de la señora. Sí. Y una de las cosas que él dice al final, ¿no? El señor dice, pero es que el hecho de que esté a nombre de un hombre la parcela no quiere decir que se vulneren los derechos de las mujeres, porque hay muchas mujeres que son ejidatarias. Y le contestan, eso no tiene nada que ver aquí porque no es lo que estamos analizando en Ujú. particular, Sí. entonces de eso no. Y entonces pues así queda esta sentencia, ¿no? Es una sentencia que se dictó con base en una perspectiva de género como herramienta y la cual se percibe justa, ¿no? Precisamente por todo lo que atendió y las consideraciones que se hicieron, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Espero haya sido de su interés y pues nos vemos el miércoles dentro de 15 días para otro episodio más de Sentencias y en Confianza. Síganos en redes sociales, ya saben, denos like, coméntenos, denos 5 estrellas, sigan al podcast hermano que ya anunció Saraí al principio de este programa y todo el contenido del Colegio Comprender que es bien interesante y además diverso, está muy padre, ¿no? Les agradecemos mucho su atención. Saray, muchas gracias. Nos vemos Gracias, dentro Bere, de gracias 15 a días. todos. Bonita tarde. Adiós.